Hoy hablaremos de dependencia y sus niveles que hay en ello. Al referirnos a dependencia, todos los seres humanos dependemos de algo o de alguien en esta vida. Dependencia a sustancias, dependencia a personas o dependencias a cosas u objetos. Dependencias laborales, dependencias alimenticias, dependencia del agua, dependencia del sol, dependencia del sistema familiar saludable, dependencia de estudios y de maestros. ¿De qué o a qué se ha vuelto usted dependiente? ¿Y qué niveles de dependencia usted ha desarrollado? Hablaremos enfáticamente de dos tipos de dependencia. Disfrute de esta imagen, mire. Esa es una profundidad tremenda, más de 11,000 metros, la fosa. Por las dependencias amorosas, dependencias afectivas, los seres humanos solemos descender a lo más profundo y caer a lo más bajo que puede un ser humano, por causa de amores insanos o por causa de dependencias o adicciones altamente destructivas. ¿Qué tipo de dependencias usted ha podido descubrir en su vida? Ya haciéndose un análisis de conciencia saludable. ¿Qué áreas de dependencia usted tiene o ha localizado en su vida que no le dan rentabilidad o que quisiera cortar y no ha podido hasta ahora? Nos esforzamos muchas veces por ayudar a un ser querido a cortar cierto tipo de dependencia, cuando sus niveles han crecido o han descendido hacia lo más profundo y nos es difícil rescatarle. Y buscamos psicólogos, terapeutas, mentores, psiquiatras. O buscamos la ayuda espiritual o la ayuda de Dios, de un guía o la ayuda de Cristo. Pero cuando no es el tiempo oportuno, cuando la persona no desea cambiar y ha desarrollado una atadura, una dependencia inconsciente o consciente, y ha logrado enamorarse de aquello que le hace daño o hacer un matrimonio emocional, casi es difícil sacarlo. Mas en esta ocasión el tema es para adictos que se aman. Cuando una persona ha desarrollado una adicción o una dependencia y empieza a entender que no se está amando de esa manera, y ha tomado la valiente decisión de empezar a demostrarse amor y a cortar con toda dependencia o adicción que le ha destruido, entonces empieza a brillar el sol y a surgir de la profundidad. ¿Qué hacer para cortar con una dependencia destructiva? Estoy hablando para la persona que está consciente de que la tiene y que anhela estar muchísimo mejor, sabe que tiene el potencial y que ha llegado el momento. También hablo para las personas que son los familiares de las personas dependientes o adictas a algo que les destruye, sea una persona, una relación de pareja que no le conviene, o sea una adicción a sustancia, líquido, o a veces adicciones o dependencias a personas que son altamente destructivas. Profundizando en lo que es las emociones. Sabemos que emociones, alegría, tristeza, depresión, pero hay mucho más. Esos son básicos: el odio, el resentimiento, el rechazo, el abandono. Entonces, cuando una persona ha sido abandonada o se abandona a sí mismo, suele descender a ese abismo de oscuridad, de depresión, de soledad, de rabia, de ira, y desarrolla dependencias. Una dependencia a algo o a alguien que le brinda algún tipo de bienestar, de placer, pero que el precio es sumamente alto. De los tres grandes grupos de las emociones,
nos vamos a enfocar para mirar la base del problema. En las emociones negativas, en el árbol de las emociones negativas, tenemos que ir a la raíz y al origen. Para adictos con amor. Cuando usted y yo nos empezamos a amar, empezamos a investigar el por qué soy como soy, por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo, por qué reacciono como reacciono, porque a veces nosotros mismos nos sorprendemos de las formas que pensamos y reaccionamos. Y las emociones que sentimos no son para nada saludables. Entonces nos vamos a la profundidad de lo que es esta planta, su vida y mi vida, y miramos la raíz y sobre todo de qué se está nutriendo nuestra raíz. Si usted a un árbol frutal lo contamina desde sus raíces, lo que absorbe va a contaminar el fruto y va a causar mucho daño, malestar, o va a ser desagradable y nadie lo va a comer porque no tiene el sabor y el gusto prometido. Así se contaminan nuestras vidas a partir de la raíz. Las emociones negativas, el árbol de las emociones negativas y su raíz. Cuando su raíz, su vida y la raíz absorbe de la fuente de la necesidad de algo o de alguien, cuando una persona crece con necesidades emocionales, necesidades afectivas, necesidades íntimas o sexuales, necesidad de cariño, de afirmación, necesidad de ser amado y de amar y no lo ha conseguido desde la infancia, tiende a ser más propenso o propensa a las dependencias de sustancias o personas dañinas y destructivas. Cuando una persona es alimentada de tristeza, de melancolía, de abandono, su vida viene a ser aburrida, fastidiosa. Cuando ha sufrido abuso emocional, abuso físico y ha crecido con ausencia de identidad, ausencia de imagen paterno-materna, entonces viene a ser lastimada profundamente. Cuando usted investiga el origen de su accionar o de su familiar querido, ¿por qué mi familiar tiene esa dependencia compulsiva a sustancias o a personas o a vicios o a juegos? Algún tipo de dependencia. Entonces, la terquedad, que es una emoción negativa, la traición, tiende a traicionarse y a traicionar sus principios, sus valores, su familia, la manipulación, el menosprecio y otras muchísimos más, son los nutrientes de su raíz negativa. Aquí vamos a aplicar algo de teoterapia. En el Salmo capítulo 1, versículo 3, dice: plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, usted tiene que sacar su raíz de donde toma lo contaminado y plantarlo junto a personas que van a nutrirle de cosas bonitas, de estímulo, de ánimo, de aliento. Usted tiene que plantarse al lado de un terapeuta, de un psicólogo, de un mentor, de un coaching, de un guía espiritual que le ayude a salir de las profundidades. Cambiar la fuente de donde beben nuestras raíces de intelecto, de las emociones, del alma y del espíritu, va a romper con la dependencia que una persona ha desarrollado a sustancias, alcohol, droga o juegos que le distraen, le recrean y le roban la vitalidad. O también a personas o a relaciones de pareja destructiva, que de repente lo que tienen solamente es elevados picos de placer, pero una vida totalmente destruida, dañada y sin futuro. Aquí le cito: al cambiar usted la fuente y al beber saludablemente, usted va a romper con todo tipo de dependencia y de adicciones. Sobre todo con el poder, la fuerza y la valentía que vienen de parte del Creador. Inicie una nueva vida hoy porque usted puede.